93.4 FM y 1296 Onda Media. COPE Valencia. Así son las mañanas de la COPE en Valencia. Dirige y presenta Borja Rodríguez. Vamos a hablar, esta tarde hay una jornada informativa de Amics de la Gent Major que va a tener lugar en Fundar. Ha habido gente que nos ha preguntado de qué manera pueden ayudar en diferentes actividades a la gente mayor. Pues hoy es el día de tener toda la información. Vamos a hablar con el presidente de Amics de la Gent Major, así que tomen nota. A lo largo del programa tendremos esa conversación. Entonces nos ha llamado gente para ponerse en contacto con nosotros e intentar, de alguna manera, recibir información para dedicarse al voluntariado y cuidar a gente mayor. En este sentido, ya hace días dábamos las cifras de que en Valencia, solamente en Valencia, en la ciudad, hay más de 38.000 personas que son mayores de 65 años y están viviendo solas. De ellas prácticamente el 80% son mujeres, y hay una posibilidad de hacerse voluntario y echar un cable en este sentido con esta gente. Esta tarde, además, uno puede recoger información con una reunión que va a haber en la sede de Fundar, en la calle Fuencaliente número 1 de Valencia, a las 6 de la tarde. Lo organiza Amics de la Gent Major y tenemos a su presidente al otro lado del hilo telefónico, don Antonio Miguel Fernández. Antonio, buenos días. Buenos días. Gracias por su invitación. ¿Qué tal? Bienvenido a Así son las mañanas. De verdad que hemos recibido más de una vez llamadas en este sentido, ¿no? De qué manera la gente podía realizar voluntariado o ayudar a la gente mayor, ¿no? Que con estas cifras yo creo que trabajo no faltará, ¿no? Hará buena falta porque son más de 38.000 las personas mayores de 65 años que solo viven en la ciudad de Valencia y están solas. Así es. Y de hecho, de esas que están solas, padecer soledad, también hay en torno a 8 o 10.000 en Valencia, de las cuales, como usted bien daba en las estadísticas, en su mayoría son mujeres. Y ahí es donde la labor de personas que se ofrecen voluntarias es pieza básica, y con ellos son los que se pueden realizar nuestros objetivos. De ahí la campaña que el pasado domingo presentó el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, Personas como tú, que, recordando la cita que usted ha dicho al principio del programa, será esta tarde a las 6 en la sede de Fundar. Con lo cual es un programa de sensibilización importante. ¿Serviría esta jornada de reunión y de información para todas aquellas personas que estén interesadas, se puedan acercar y recibir toda la información que deseen para ser voluntario en este sentido? Así es. Amics de la Gent Major tenemos el privilegio de ser la primera organización de voluntariado sin ánimo de lucro, por supuesto, que va a acudir a hacer la presentación esta tarde y intentar sensibilizar para llevar a cabo acciones de concienciación al voluntariado que se preste a acompañar en la soledad a nuestros mayores, que son las raíces de la sociedad y básico para poder seguir adelante. Antonio, para poner un ejemplo práctico, ¿en qué consistiría el voluntariado con gente mayor? Pónganos un ejemplo práctico. Sí, nosotros nos basamos en tres pilares fundamentales. Son los programas de acompañamiento que facilitan la socialización. Tenemos también programas de actividades, que esto hace que se mantengan en su ocio y tengan actividad, y luego es un programa de concienciación también, pero en la práctica es acompañar en el domicilio a las personas que se sienten solas semanalmente, en la medida que se pueden los voluntarios, las horas disponibles, y también acompañar a los enfermos en residencias u hospitales. Tenemos más de 100 voluntarios ya que prestan este servicio. Incluso hay un perfil especial del voluntariado a aquellos enfermos terminales que el umbral de vida es corto, y para eso hace falta estar preparado. Sí. Entonces, repito, es una labor entrañable y muy gratificante. Ya dependerá también, como dice, de la cualificación de cada persona, de la disponibilidad, en fin, de muchos factores. Todo ello, como les digo, esta tarde pueden recibir toda la información en esa reunión que se va a llevar a cabo en la sede de Fundar, en la calle Fuencaliente 1 de Valencia.
hoy a partir de las 6 de la tarde. No obstante, Antonio, para aquellos que nos estén escuchando y no puedan asistir a la reunión, Sí. ¿podríamos dar algún teléfono o algún lugar de contacto para que se informen? Así es. Nosotros, la Fundación Amics de la Gent Mayor, tenemos la sede en la calle Erudito Orellana 22, tercero, 46008 de la ciudad de Valencia. Y el teléfono al que pueden solicitarlo, cualquier información es 963-841-851. También tenemos una web que es fundacionagm.org, en la que tenemos todo tipo de información y sobre todo al voluntariado darle opción para que puedan prestar estos servicios. Bueno, pues estamos a su disposición por si necesitan algún tipo de difusión en alguna información. Las puertas las tienen abiertas aquí en COPE Valencia. Gracias por estar con nosotros. Que vaya bien en esta jornada y ojalá reciban a muchos futuros voluntarios. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos han brindado. Muchas gracias. Faltaría más. Gracias, don Antonio. Un abrazo. Ahí está el presidente de Amics de la Gent Mayor.